En plena calle, mientras todos se reían de él, una joven decidió hacer algo que nadie más se atrevía: ayudar a un mendigo. Pero lo que ella no sabía es que ese hombre escondía un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La tarde caía suavemente sobre Sevilla, tiñendo de dorado las fachadas antiguas de la Plaza Nueva. La gente caminaba con prisa, buscando una mesa en las terrazas o regresando a casa después de un largo día. Entre el murmullo de conversaciones y el sonido de las tazas, Lucía Álvarez avanzaba despacio, con los apuntes apretados contra el pecho. Había sido un día largo en la universidad. Aún así, en su mirada persistía una calma poco común, como si siempre encontrara un instante para detenerse y observar lo que otros ignoraban. Entonces lo vio. Sentado cerca de una farola, apartado del bullicio, había un hombre. No pedía dinero, no hablaba, no hacía ningún gesto para llamar la atención. Solo estaba allí, con la mirada perdida, como si el mundo pasara sin tocarlo. Algo en él la hizo detenerse. Lucía redujo el paso. No era la primera vez que veía a alguien así, pero esta vez no sintió lástima, sino una inquietud silenciosa, difícil de explicar. A su alrededor, nadie parecía notarlo. La vida seguía, ordenada, indiferente, como si él no existiera. Lucía dudó un instante, respiró hondo y se acercó. «Buenas tardes», dijo con suavidad. El hombre levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero atentos, se encontraron con los de ella. No había desesperación en ellos, algo que a Lucía le llamó aún más la atención. Buscó en su bolso y sacó unas monedas, para que pueda comprar algo de comer. Él la observó unos segundos antes de aceptar. «Gracias. No tenía que hacerlo». Su voz era tranquila, más firme de lo que ella esperaba. «A veces, sí hace falta», respondió Lucía con una leve sonrisa. Él asintió, sin exagerar la gratitud, sin insistir. Aquello confirmó lo que Lucía empezaba a intuir. No era como los demás. «Me llamo Lucía». Hubo una breve pausa, casi imperceptible. «Alejandro». El nombre quedó suspendido entre ellos. Sencillo, pero con un peso extraño. Lucía asintió y dio un pequeño paso atrás. «Cuídese». Alejandro inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Lucía se alejó, pero al avanzar unos metros no pudo evitar mirar atrás una vez más. Él seguía allí, igual que antes, y, sin embargo, algo en esa escena ya no era el mismo. Al llegar a casa, el ambiente cambió por completo. El olor de la cena llenaba el comedor. Sofía estaba en el sofá, absorta en su móvil, mientras Diego hojeaba una revista sin demasiado interés. «Ya llegué», dijo Lucía. «Por fin», respondió Sofía sin levantar la vista. «Pensé que estabas salvando al mundo otra vez». Lucía dejó sus cosas con calma. «Seguro ayudó a otro vagabundo», añadió Diego con una sonrisa burlona. «Desde la cocina». Carmen intervino. «Lucía, ven aquí». Su tono no dejaba lugar a dudas. Lucía se acercó. «Sofía dice que le diste dinero a un desconocido». «Parecía necesitarlo», respondió ella con serenidad. Carmen negó lentamente. «No puedes regalar lo poco que tienes. No estamos en posición de hacer eso». Lucía sostuvo su mirada. «No es regalar, es ayudar». Sofía soltó una risa corta. «Claro, nuestra Santa Lucía. O deberías casarte con uno», añadió Diego. «Divertido». Lucía guardó silencio. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios, pero eso no los hacía menos dolorosos. «Solo fue un gesto», murmuró. Carmen suspiró, cansada. «Aprende a pensar en tu futuro». Lucía asintió.
sin discutir. Sabía que ninguna palabra cambiaría aquella conversación. Voy a mi habitación. Al cerrar la puerta, el ruido quedó atrás. Se sentó en la cama y miró por la ventana, donde las luces comenzaban a encenderse poco a poco. La ciudad seguía su ritmo, ajena a todo, sin querer. Volvió a pensar en él, en su mirada tranquila, en su forma de hablar, contenida, en la manera en que había aceptado la ayuda sin pedir nada más. No era lástima, era algo distinto, algo que no terminaba de comprender. Lucía apoyó la cabeza contra la pared, dejando que el silencio llenara la habitación. Y una pregunta, suave pero persistente, apareció en su mente. ¿Por qué sentía que aquel hombre no era como los demás? La mañana en el parque de María Luisa era tranquila, como si la ciudad todavía no hubiera despertado del todo. El canto de los pájaros se mezclaba con el suave crujir de las hojas bajo los pasos de quienes paseaban sin prisa. A esa hora, Sevilla parecía más íntima, más cercana. Lucía caminaba con una pequeña bolsa en la mano. Dentro había un bocadillo sencillo y una botella de agua. No había planeado hacerlo, pero desde la noche anterior no había logrado apartar de su mente a aquel hombre. Cuando lo vio, sentado en el mismo lugar del día anterior, sintió una extraña sensación de alivio. Se acercó con paso lento. «Buenos días», saludó con una leve sonrisa. Alejandro levantó la mirada. Esta vez, no parecía sorprendido, sino atento, como si ya hubiera esperado ese momento. «Buenos días», respondió. Lucía se sentó a cierta distancia, dejando la bolsa entre ambos. «Le traje algo. No es mucho, pero...» Alejandro miró la comida y luego a ella, con una expresión difícil de leer. «No tenías que volver», Lucía negó suavemente. «Quería hacerlo». Hubo un breve silencio. Cómodo. Sin tensión. Alejandro tomó el bocadillo, pero no empezó a comer de inmediato, como si aquel gesto tuviera más peso que la propia comida. «No todo el mundo se detiene», dijo finalmente. Lucía miró hacia el parque, donde una pareja de ancianos caminaba despacio, tomados del brazo. Tal vez porque tienen prisa, o porque no saben cómo hacerlo. Alejandro esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. «¿Tú sí lo sabes?» Lucía dudó un segundo. «No siempre, pero lo intento». Esa respuesta pareció interesarle más de lo que dejó ver. Durante unos minutos hablaron poco, pero lo suficiente para que el silencio dejara de ser extraño. Alejandro mencionó que había pasado por momentos difíciles, sin entrar en detalles, con una calma que no encajaba del todo con su situación. Lucía no insistió. Había algo en su forma de hablar que pedía respeto. El sol comenzaba a dar ligeramente cuando Lucía se levantó. «Tengo que irme», Alejandro asintió. «Gracias. Otra vez». No hace falta agradecer tanto», respondió ella con suavidad. «Solo cuídese». Antes de marcharse, dudó un instante. «¿Siempre está por aquí?» «Casi siempre», respondió él tras una breve pausa. Lucía asintió, como si aquella respuesta fuera suficiente, y se alejó lentamente. Durante el camino de regreso, algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo un gesto de ayuda, era una preocupación silenciosa, constante. Al llegar a casa, la calma desapareció. Sofía estaba frente al espejo, probándose unos pendientes nuevos, mientras Diego seguía tumbado en el sofá. «Mira esto», dijo Sofía sin saludar. «¿No crees que parecen caros?» Lucía dejó la bolsa vacía sobre la mesa. «Son bonitos». «Claro que lo son», respondió Sofía con orgullo. «Hugo dice que pronto podremos permitirnos cosas mucho mejores». Diego soltó una risa. «Ya la veo, viviendo en una casa enorme sin hacer nada». «Porque no lo necesitaré», replicó Sofía.
a diferencia de otros. Su mirada se desvió hacia Lucía. El ambiente se volvió tenso. Al menos yo hago algo, respondió Lucía con calma. Sí, claro, intervino Diego. Ayudar a desconocidos en la calle. Gran plan de vida. Lucía tomó aire con lentitud. No todo es dinero. Sofía giró sobre sí misma, cruzándose de brazos. Eso lo dices porque no tienes otra opción. En ese momento, Carmen apareció desde la cocina. ¿Otra vez con lo mismo?, dijo con tono cansado. Lucía, deberías concentrarte en tu futuro, no en problemas que no son tuyos. Lucía la miró fijamente, pero sin levantar la voz. A veces ayudar a alguien también es construir un futuro. Carmen negó con la cabeza. No en este mundo. El silencio cayó sobre la habitación. Nadie añadió nada más. Lucía se retiró despacio, sintiendo ese peso familiar en el pecho. No era nuevo, pero cada vez resultaba más difícil ignorarlo. Al cerrar la puerta de su habitación, se apoyó contra ella unos segundos. Luego caminó hasta la ventana. El sol de la mañana ya iluminaba las calles, llenas de vida. Desde allí arriba, todo parecía normal, ordenado, como si nada doliera. Pero en su interior, algo se movía. Pensó en Alejandro, en su forma de escuchar, en la tranquilidad de su voz, en esa extraña seguridad que no encajaba con su apariencia. Lucía cerró los ojos por un instante. Aquello ya no era solo ayudar. Y eso empezaba a asustarla. La tarde caía lentamente sobre el barrio de Triana, dejando un aire más silencioso y pesado que en otras partes de la ciudad. Las calles estrechas, normalmente llenas de vida, parecían hoy más tranquilas, como si algo invisible hubiera cambiado. Lucía caminaba con paso apresurado. Había terminado sus clases más tarde de lo habitual, pero algo en su interior la había empujado a ir directamente al lugar donde solía encontrar a Alejandro. No sabía exactamente por qué. Tal vez era costumbre. Tal vez empezaba a hacer algo más. Al llegar, se detuvo en seco. El banco donde él solía sentarse estaba vacío. Lucía miró a su alrededor. La farola, las sombras alargadas, el leve murmullo de la ciudad. Todo seguía igual. Menos él. Sintió un pequeño nudo en el pecho. «¿Alejandro?», murmuró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Avanzó unos pasos, mirando entre las calles cercanas. Algo no estaba bien. No era normal que no estuviera allí. Entonces lo vio. A unos metros, en un rincón más oscuro, una figura estaba apoyada contra la pared. Lucía se acercó con rapidez, el corazón latiendo con fuerza. «Alejandro». Él levantó la cabeza lentamente. Su rostro mostraba señales de cansancio, y sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Lucía se arrodilló a su lado. «¿Qué ha pasado?». Alejandro evitó su mirada por un instante. «Nada importante». Pero Lucía no le creyó. Había algo en su forma de hablar, en la tensión de su cuerpo, que decía lo contrario. «No digas eso», insistió con suavidad. «Estás herido». Alejandro suspiró, como si no quisiera preocuparla. Algunos hombres no querían que estuviera aquí. Lucía sintió un escalofrío. No necesitaba más explicación. Miró alrededor, incómoda, como si el peligro aún pudiera estar cerca. «Tenemos que ir al hospital». «No», respondió él de inmediato. «No hace falta». Lucía negó con firmeza. «Sí hace falta». Por un momento, sus miradas se encontraron. Alejandro pareció dudar, como si no estuviera acostumbrado a que alguien insistiera tanto por él. «No tengo dinero», añadió en voz baja. Lucía suavizó su expresión. «Eso no importa». El silencio que siguió fue más profundo. Con cuidado, ayudó a Alejandro a ponerse de pie. Él intentó mantenerse firme, pero su cuerpo no respondía del todo. «Despacio», dijo ella. «Estoy aquí».
Caminaron lentamente, paso a paso, como si cada movimiento pesara más de lo normal. La ciudad seguía su ritmo, ajena a ellos, en el Hospital Virgen del Rocío. La luz blanca y el sonido de los pasillos contrastaban con el mundo exterior. Lucía habló con el personal, explicó la situación, insistió lo necesario. Cuando finalmente se sentaron a esperar, Alejandro la observó en silencio. «No tenías que hacer todo esto», dijo. Lucía lo miró, sorprendida. «Claro que sí. Nadie lo hace». Lucía sostuvo su mirada un instante. «Yo sí». No hubo más discusión. Después de un rato, lo atendieron. No era nada grave, pero necesitaba descansar y cuidarse unos días. Cuando salieron, el cielo ya estaba oscuro. Lucía caminó a su lado, más despacio que antes. Su mente estaba llena de pensamientos. No podía dejarlo volver a la calle, no después de eso. Se detuvo. Alejandro también. «No puedes quedarte aquí», dijo ella con suavidad. Él la miró, confundido. «Siempre he estado aquí». Lucía negó. No esta vez. El silencio entre ellos se hizo más intenso. «Ven conmigo», añadió finalmente. Alejandro frunció ligeramente el ceño. «Tu familia no lo permitirá». Lucía bajó la mirada un instante. Sabía que tenía razón. Podía imaginar las palabras, las miradas, el rechazo. Pero también sabía otra cosa. «No voy a dejarte solo», dijo con firmeza. Alejandro la observó en silencio. Había algo en su voz que no dejaba espacio para dudas. El viento de la noche movió suavemente las hojas cercanas. La ciudad seguía viva, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Lucía dio un paso adelante. «Confía en mí». Alejandro dudó. Solo un segundo. Luego asintió. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, todo estaba a punto de cambiar. La noche había caído por completo cuando Lucía y Alejandro llegaron frente a la casa. Las luces del interior iluminaban las ventanas, como cualquier otra noche. Todo parecía normal, pero dentro de ella, nada lo era. Lucía se detuvo un momento antes de abrir la puerta. Sabía lo que le esperaba, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. «¿Estás segura?», preguntó Alejandro en voz baja. Lucía lo miró. Por un instante, el miedo cruzó su rostro, pero desapareció casi de inmediato. Sí. Empujó la puerta. El sonido llamó la atención de todos. Sofía estaba en el sofá, Diego a su lado, y Carmen salió desde la cocina. El silencio cayó en la habitación al verlos. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen, frunciendo el ceño. Lucía avanzó un paso. «Se llama Alejandro. Está herido. Necesita quedarse unos días». Sofía soltó una risa incrédula. «¿Perdón? ¿Trajiste a ese hombre aquí?». Diego negó con la cabeza, con una sonrisa que no ocultaba la burla. «Esto ya es otro nivel». Lucía apretó las manos, pero no retrocedió. «No tiene a dónde ir. Y ese no es nuestro problema», respondió Carmen con frialdad. «Esta casa no es un refugio». Alejandro permanecía en silencio, incómodo, como si intentara no ocupar espacio. Lucía dio un paso más al frente. «Solo será por unos días». «No», cortó Carmen. «Ni un solo día». El aire se volvió más pesado. «Es una persona», insistió Lucía. «No puedes tratarlo así». Sofía se levantó lentamente, cruzándose de brazos. «¿Y tú no puedes entender que esto es absurdo? Estás trayendo a un desconocido, un vagabundo, a nuestra casa». «No es un vagabundo», respondió Lucía, esta vez con más firmeza. «Claro que lo es», añadió Diego. «Solo míralo». Alejandro bajó la mirada. Ese gesto fue suficiente.
Algo dentro de Lucía se tensó. «Basta», dijo en voz baja, pero firme. Todos la miraron. «Estoy cansada», continuó. «Cansada de que todo lo que hago esté mal. Cansada de que solo importe el dinero, la apariencia». Carmen dio un paso hacia ella. «Lo que importa es la realidad, y la realidad es que tú estás cometiendo un error». Lucía la miró fijamente. «Ayudar a alguien nunca es un error. Lo es cuando terminas cargando con sus problemas». El silencio volvió, más tenso que antes. Lucía tomó aire con lentitud. «Entonces, si fuera Sofía, dirías lo mismo». La pregunta quedó flotando en el aire. Carmen no respondió de inmediato. Sofía no se pondría en esa situación. Esa respuesta dolió más que cualquier insulto. Lucía bajó la mirada un instante, pero luego volvió a levantarla. «Claro, porque para ti ella siempre hace todo bien. Porque ella sí piensa en su futuro. Y yo no. No de esta manera». Las palabras comenzaron a salir más rápidas, más cargadas. «Sofía sale con un hombre que todos saben que no es de fiar. Y no dices nada», continuó Lucía. «Diego no trabaja. Y tampoco dices nada. Pero yo ayudo a alguien. Y soy el problema». Carmen apretó los labios. «No compares». «No estoy comparando. Estoy diciendo la verdad». El ambiente se volvió insoportable. Sofía rodó los ojos. «Dios, qué drama». Lucía la ignoró. «Solo necesito que lo dejen quedarse unos días». Carmen la miró con frialdad. «No, una sola palabra. Definitiva». Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba. «¿Por qué?», preguntó, casi en un susurro. Carmen la observó unos segundos en silencio, y entonces habló. «¿De verdad quieres saberlo?». Lucía asintió lentamente. El siguiente instante cambió todo. «Porque tú no eres mi hija». El mundo se detuvo. Nadie se movió. Nadie respiró. Lucía parpadeó, como si no hubiera entendido. «¿Qué?». Carmen cruzó los brazos. «No eres mi hija. Tu padre te tuvo con otra mujer. Cuando murieron, me pidió que te cuidara. Y lo hice. Cada palabra caía como un golpe. Pero nunca fuiste mía». El silencio fue absoluto. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo encajaba. Las miradas frías, la distancia, la falta de cariño. Nunca había sido casualidad. Nunca había sido un error. Siempre había sido así. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Lucía no reaccionó. «Entonces», murmuró, «nunca fui parte de esta familia». Carmen no respondió. No hacía falta. Lucía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había lágrimas, solo una calma extraña. «Entiendo». Su voz era distinta ahora, más firme, más lejana. Miró a Alejandro, luego a la casa, a todo lo que había creído suyo. Y finalmente habló. «Entonces me voy». Sofía soltó una risa nerviosa. «¿Hablas en serio?». Lucía no respondió. Carmen la observó con dureza. «Si sales por esa puerta con él, no vuelvas». Lucía sostuvo su mirada. Por primera vez, sin miedo. No pensaba hacerlo. El silencio cayó una última vez. Lucía se giró. Alejandro dudó un segundo, y la siguió. La puerta se cerró detrás de ellos. Y con ese sonido, todo lo que Lucía había sido, quedó atrás. La noche en Sevilla parecía más silenciosa de lo habitual. Las calles, iluminadas por farolas cálidas, se extendían ante Lucía como un camino desconocido. Por primera vez en su vida, no tenía un lugar al que llamar hogar. Caminaba sin rumbo claro, con Alejandro a su lado. Ninguno hablaba. El eco de las palabras de Carmen seguía resonando en su mente. «No eres mi hija». Aquella frase había roto algo profundo.
algo que quizás nunca había estado completo. Lucía tomó aire lentamente, intentando mantenerse firme. «Lo siento», murmuró de pronto. Alejandro la miró. «¿Por qué?» «Por todo esto. No quería que lo vieras». Él negó suavemente. «No tienes nada de lo que avergonzarte». Sus palabras fueron simples, pero sinceras. Lucía no respondió. Agradecía el gesto, pero el dolor seguía allí. El silencio volvió a acompañarlos durante unos minutos más, hasta que el sonido de un teléfono interrumpió la calma. Alejandro sacó su móvil, dudando apenas un instante antes de responder. Lucía frunció ligeramente el ceño. No había notado antes que tuviera uno. «¿Sí?», respondió él, cambiando el tono de su voz. Más serio, más firme. La escuchó durante unos segundos. «Estoy bien. No es necesario que vengan. Aún». Lucía lo observaba, confundida. «De acuerdo, voy en camino». Colgó. El ambiente cambió. Algo en su postura, en su mirada, ya no era el mismo. «Lucía, hay algo que necesito decirte». Ella lo miró, sintiendo una ligera inquietud. «¿Qué pasa?». Alejandro dudó por un instante, como si buscara las palabras adecuadas. «No he sido completamente honesto contigo». El corazón de Lucía dio un pequeño vuelco. «¿Qué quieres decir?». El aire parecía haberse detenido. «Mi nombre completo es Alejandro Romero». Lucía frunció el ceño. «¿Romero?». El nombre le resultaba familiar, demasiado. Alejandro sostuvo su mirada un segundo más antes de continuar. «Mi familia es dueña de Romero Holding». El silencio fue inmediato. Lucía lo miró, sin comprender del todo. «La empresa de hoteles y...». Sí. Las piezas comenzaron a encajar. Lentamente, pero con una fuerza abrumadora. «No», susurró ella. «Eso no tiene sentido». Alejandro no apartó la mirada. «Lo sé, pero es la verdad». Lucía dio un paso atrás. «Entonces, todo esto...». Su voz tembló. ¿Era una mentira? Alejandro negó con firmeza. «No, nada de lo que sentí, nada de lo que viví contigo. Fue una mentira». Lucía lo miraba, atrapada entre la incredulidad y la confusión. «¿Pero por qué?». Alejandro tomó aire con calma. «Porque estaba cansado». Su voz era distinta ahora, más profunda, más contenida. «Cansado de que todos me miraran solo por lo que tengo. Cansado de no saber si alguien se quedaría conmigo. Si no tuviera nada». Lucía no dijo nada. «Mis padres querían que me casara», continuó. «Pero cada persona que conocía veía el apellido antes que a mí». Sus palabras eran tranquilas, pero cargadas de verdad. «Así que decidí desaparecer por un tiempo, ver el mundo desde otro lugar, sin dinero, sin nombre, sin nada». Lucía sintió un nudo en el pecho. «Y me encontraste», añadió él, con una leve sonrisa. Sin saber quién era, el silencio se volvió más suave. «Tú no viste un apellido», continuó Alejandro. «Viste a una persona». Lucía bajó la mirada. Todo lo que había vivido con él seguía siendo real, pero ahora tenía otro significado. «Y aún así», dijo él, «lo perdiste todo por ayudarme». Lucía respiró profundamente. «No lo perdí todo». Alejandro la miró, sorprendido. Ella levantó la mirada. «Perdí un lugar, pero no sé si alguna vez fue mi hogar». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro dio un paso más cerca. «Ven conmigo». Lucía dudó, pero esta vez no era miedo lo que sentía, era incertidumbre. Unos minutos después, un coche elegante se detuvo frente a ellos. Lucía lo observó, confundida. «¿Qué es esto?».
Alejandro abrió la puerta trasera. Es hora de que veas la verdad completa. El trayecto fue silencioso. La ciudad quedó atrás poco a poco, dando paso a calles más amplias, más tranquilas. Finalmente, el coche se detuvo frente a una gran propiedad. Lucía miró a su alrededor. La casa era elegante, pero no ostentosa, iluminada con suavidad, rodeada de jardines cuidados. «Este es mi hogar», dijo Alejandro. Lucía apenas podía hablar. La puerta se abrió antes de que tocaran. Un hombre y una mujer los esperaban. «Alejandro», dijo la mujer, visiblemente aliviada. «Mamá», respondió él. El hombre asintió con serenidad. Luego, ambos miraron a Lucía, no con juicio, no con desprecio, sino con una calidez tranquila que ella no esperaba. «Debes de ser Lucía», dijo la mujer con una sonrisa suave. «Bienvenida». Lucía no supo qué decir. Todo había cambiado. En una sola noche, había perdido una familia, y tal vez estaba a punto de encontrar otra. Las luces cálidas iluminaban el elegante salón donde todo parecía preparado para celebrar algo importante. A pesar del ambiente refinado, había una calma especial, como si cada detalle hubiera sido pensado para hacer sentir a alguien en casa. Lucía permanecía junto a la ventana, observando el jardín. Todo había cambiado demasiado rápido. Apenas unas horas antes, no tenía nada. Ahora, estaba rodeada de una tranquilidad desconocida. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro detrás de ella. Lucía se giró. «Sí, solo intento entender todo esto». Alejandro se acercó con una sonrisa suave. «No tienes que entenderlo todo hoy». Ella asintió. Había algo en su forma de hablar que siempre lograba calmarla. Durante los días siguientes, Lucía comenzó a adaptarse poco a poco. Isabel la trataba con una cercanía nueva para ella, y Fernando la observaba con respeto, sin hacer preguntas. No era solo una casa elegante. Era un hogar. Una tarde, mientras el sol caía sobre Sevilla, Alejandro la invitó a caminar por el jardín. Se detuvieron cerca de una fuente. «Lucía, desde el momento en que te conocí, supe que eras diferente». Ella lo miró en silencio. No por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste, sin esperar nada. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «Tú me viste cuando nadie más lo hizo». Alejandro dio un paso más cerca. «Y ahora quiero ser yo quien te vea, el resto de mi vida». El tiempo pareció detenerse. «¿Quieres casarte conmigo?». Lucía no pensó en el pasado, solo en lo que sentía. «Sí, una sola palabra, pero suficiente». Las semanas siguientes pasaron entre preparativos sencillos, elegantes, sin excesos. Isabel cuidó cada detalle, siempre escuchando a Lucía. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la realidad era distinta. Sofía caminaba nerviosa por el salón, mientras Carmen hablaba con desesperación. «¿Cómo que firmaste ese documento?». «Hugo dijo que era seguro», respondió Sofía, evitando su mirada. Diego se levantó de golpe. «¿Hipotecaste la casa?». El silencio fue suficiente. Días después, llegaron las notificaciones. La deuda no había sido pagada, y la casa ya no les pertenecía. El golpe fue inmediato. Sin dinero, sin apoyo, sin el futuro que habían imaginado. Solo entonces comprendieron el precio de sus decisiones. El día de la boda llegó con una luz suave que envolvía Sevilla. La ceremonia era íntima, rodeada de personas que realmente querían estar allí. Lucía caminaba despacio, no huyendo del pasado, sino dejándolo atrás. Cuando llegó junto a Alejandro, sus miradas se encontraron. No hacía falta decir nada, pero antes de comenzar, un murmullo recorrió el lugar. Carmen. Sofía y Diego estaban allí. Lucía los miró en silencio. No había odio,
solo distancia. Carmen dio un paso adelante. Lucía, lo siento. Sofía bajó la mirada. Me equivoqué. Diego guardó silencio. Lucía los escuchó. Durante años había esperado esas palabras. Ahora, ya no las necesitaba. Tomó aire. Los perdono. Los tres levantaron la mirada. Pero mi vida ya no está aquí. No era dureza, era claridad. Lucía dio un paso atrás, acercándose a Alejandro. Espero que encuentren su camino. Carmen asintió lentamente. Lucía tomó la mano de Alejandro, y esta vez no miró atrás. La ceremonia continuó. El sol iluminaba suavemente el lugar mientras una nueva etapa comenzaba. No perfecta, pero real y, por primera vez en su vida, Lucía sabía exactamente dónde pertenecía. A veces, la vida cambia en silencio, en los momentos más inesperados, cuando alguien decide detenerse y mirar donde otros pasan de largo. La historia de Lucía y Alejandro nos recuerda que no todo lo que parece perdido lo está realmente, y que incluso después de una herida profunda, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Si esta historia te ha gustado, escribe 1 en los comentarios. Si no tienes alguna sugerencia, puedes dejar un 0. El verdadero valor de la vida no está en el dinero ni en el apellido, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de construir un hogar desde cero. La bondad, cuando es sincera, tiene el poder de transformar destinos, porque todos merecen una segunda oportunidad y un lugar donde pertenecer. Personalmente, creo que muchas veces olvidamos lo importante hasta que lo perdemos. Y es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje. Al fin y al cabo, esta es una historia adaptada, pero su mensaje es tan real como la vida misma. Un pequeño gesto puede cambiarlo todo, como una luz tenue que guía en la oscuridad. Quizás hoy sea un buen momento para pensar en nuestras propias decisiones y en las personas que nos rodean. Y si esta historia ha tocado tu corazón, puedes acompañarnos suscribiéndote y compartiéndola con alguien que la necesite.